Hola, ¿qué tal, mi hermano y hermana que nos estás sintonizando en este día? Te doy la más cordial de las bienvenidas. Es un placer que estés aquí con nosotros y por supuesto que te agradezco por el tiempo que te has tomado para por lo menos dar un clic aquí en la presentación y pasar un tiempo con nosotros. Hoy damos comienzo a esta serie evangelística o esta serie de oración que lleva por nombre Los sabios entenderán. Y evidentemente creemos que la sabiduría verdadera solamente puede venir de nuestro Dios. Así que por tanto vamos a pedir a Él que sea el que nos dirija. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí con nosotros. Pedimos que nos bendigas. Pedimos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento a este mensaje que es tan importante, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a encontrar esperanza y a encontrar consuelo en medio de la tribulación. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema muy importante también. ¿Y sabes por qué? No es porque realmente yo lo esté predicando, es porque este tema está en la Biblia. Y si está en la Biblia, debe ser importante. Así que vamos a comenzar directamente. Te voy a llevar a el libro de Isaías, capítulo 46 y versículo 9. La palabra de Dios es muy clara. ¿Por qué es que Dios es diferente de los dioses de este mundo? La Biblia nos habla acerca de lo que hace distinto al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos. Nota lo que dice la palabra. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahora la palabra nos va a decir por qué es que Dios es diferente de los demás. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, mi hermano y hermana que nos estás viendo, que una de las características principales que distingue a Dios de los otros dioses es porque solamente el Dios creador, nuestro Dios, es el único capaz de decir lo que sucederá el día de mañana. Hay muchos en este mundo que tratan de averiguar y tratan de hacer o tratan de atinar lo que sucederá el siguiente día. Sin embargo, solamente Dios tiene la seguridad porque Él es Dios. Y ahora este capítulo que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, nos va a demostrar que eso es precisamente lo que el Señor quiere nos demostrarnos. Vamos a entrar a Daniel capítulo 2 y a conocer lo poderoso que es esta profecía. La palabra de Dios nos muestra el contexto del reino de Babilonia. Babilonia era un reino hermoso, un reino obviamente humanamente hermoso, uno de los reinos más grandes que ha existido en esta tierra. Y el rey de este lugar, el rey Nabucodonosor. Este rey, por supuesto, uno de los reyes más poderosos que han existido a través de la historia, la Biblia nos cuenta que un día tuvo un sueño. Y como a muchos de nosotros nos ha sucedido, el sueño fue olvidado. Usted sabe, cuando uno a veces se despierta, uno sabe y se da cuenta que uno soñó, pero cuando quiere recordar el sueño, uno no recuerda exactamente cuál era el sueño. Bueno, eso es lo que pasó al rey. Y la palabra de Dios nos dice que cuando el rey se levantó, el rey sabía que este sueño era importante, pero no podía recordarlo. Ahora el rey comenzó un periodo de preocupación y tribulación. ¿Y sabe qué? El rey, así como muchos de nosotros, tenía gente de confianza, gente a la que podía contarle sus problemas y la que él confiaba que podían darle respuestas. Así que la Biblia nos dice que el rey llamó a sus magos, a los que él denominaba los sabios de Babilonia. Y hermanos, la Biblia nos dice que cuando estos sabios vinieron, ellos estaban acostumbrados a darle siempre al rey palabras de ánimo, palabras de alabanza, porque ese era su trabajo sencillamente. Así que el rey fue a aquellos con los que él estaba acostumbrado a ir. Tenía un problema y fue con aquellos que él pensaba que iban a solucionar su problema. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos dice que esta sabiduría de este mundo, hermanos, no realmente se puede comparar a la sabiduría de Dios. La palabra nos dice en Daniel 2:3 que el rey contó a los sabios y les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Los sabios pensaron que eso era algo simple de averiguar. Ellos dijeron: Señor,
Vive para siempre, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Por supuesto que ellos estaban acostumbrados a dar interpretaciones a estos sueños y era muy fácil para ellos dar diferentes interpretaciones, por supuesto que favorecieran el deseo del rey. Sin embargo, el rey dijo, el asunto lo olvidé. Ahora sí, mis hermanos, el problema se vuelve mucho más grande porque estos hombres no comprenden la situación. Estos hombres pensaron que la situación iba a ser sencilla. Ahora el rey dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Pero si me muestras el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, los caldeos respondieron honestamente y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo y caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Mis hermanos, por primera vez posiblemente en sus vidas, estos hombres están declarando al rey la verdad y están diciendo, hay cosas en este mundo que ni la sabiduría de este mundo puede descifrar. Esto que tú nos estás pidiendo está fuera de nuestro poder. No podemos con este problema. Y hermanos, quiero decirte que esa es sencillamente una imagen de nuestra vida. Es precisamente lo que nosotros enfrentamos día a día. Tenemos problemas y la mayoría de las veces nosotros somos ese Nabucodonosor que va con aquellas personas que creemos que nos van a dar respuestas. Sin embargo, hermanos, hay cosas en la vida que son mucho más profundas. Hay problemas en este mundo que la sabiduría de este mundo no puede solucionar. Y la palabra de Dios nos está guiando, hermanos, nos está guiando para que comprendamos de dónde es que nosotros debemos encontrar respuestas para este mundo. La Biblia nos dice que Nabucodonosor se enfureció. Ejecútenlos inmediatamente, él decretó. Estaba cansado, hermanos, de simplemente pensar que estos hombres no pudieran darle las respuestas que él pensaba que podían darles. Al mismo tiempo, hermanos, cuando se lanzó este decreto, la palabra de Dios nos dice que en el reino había un hombre llamado Daniel. Daniel era un joven hebreo que había sido tomado cautivo de Jerusalén. No era un babilonio, pero también era considerado un sabio de ese tiempo. Y por alguna razón, Daniel no fue llevado hasta el templo la primera ocasión cuando el rey tuvo el sueño. Muchos piensan y creen que era precisamente porque Daniel estaba en el entrenamiento delante o en el reino de Nabucodonosor. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Daniel también fue considerado sabio y al mismo tiempo este decreto decía que él también debía ser muerto. Sin embargo, Daniel era un hombre de mucha sabiduría, una sabiduría que solamente viene del cielo. Daniel dijo, un momento, podría darme una oportunidad para ir con el rey y quizás yo podría pedir del rey un tiempo más. Así que eso fue lo que hizo Daniel. Daniel fue directamente al rey y pidió tiempo. Aparentemente el rey vio en Daniel algo distinto que no había visto en los demás. Y el rey dio tiempo para Daniel. Ahora, mis hermanos, quiero que vean el ejemplo de Daniel, realmente lo que nosotros debemos hacer con nuestras vidas. La Biblia nos dice que Daniel no empezó a leer los libros de historia o los libros de astrología o fue con los sabios de este mundo para tratar de preguntarles qué es lo que pensaban. La Biblia nos dice que Daniel fue con sus amigos, sí, fue con las personas de confianza, sí, pero fue con un propósito, para que juntos se unieran en oración. Mis hermanos, Daniel conocía la fuente de la sabiduría. ¿No es interesante estos hermanos que aquí tenemos dos hombres con un problema? Nabucodonosor con un problema grande. Él va con los sabios y la Biblia nos dice que los sabios no tienen un entendimiento. Ahora Daniel también tiene un problema, su vida está en juego y en lugar de ir con los sabios para buscar respuestas de ellos, Daniel conoce que la única fuente de la verdad está en Cristo Jesús, en Dios mismo. Y la Biblia nos dice que Daniel y sus amigos oraron y finalmente Dios misericordioso escuchó la oración. Y la Biblia dice que Dios reveló ese sueño a Daniel en visión. Cuando Daniel despertó, mis hermanos, Daniel no fue inmediatamente a decirle al rey que tenía la respuesta. Note usted lo que Daniel 2.23 nos dice.
Daniel se levantó, dice, y a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Note usted, hermanos, que la primera cosa que Daniel hace es agradecer a Dios. Hermanos, este es el verdadero corazón de un cristiano. Debemos aprender no solamente a pedir a Dios en oración, pero a ser agradecidos por las cosas que el Señor nos da. Daniel era un hombre sabio, no porque tenía más conocimiento que los demás, pero porque conocía realmente la fuente de la sabiduría que es Dios, mis hermanos. Ahora sí, Daniel es llevado a la presencia del rey y Daniel mismo va a revelar el sueño a Nabucodonosor. Ahora note, hermanos, que Daniel siempre es muy cuidadoso en a quién da la gloria y la honra. La Biblia dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Daniel declara firmemente que eso que el rey está pidiendo no es algo que esté en el poder humano, pero dice aquí, pero hay un Dios. Y mis hermanos, eso es realmente lo más importante que debemos comprender. Este es uno de los centros de este mensaje. Hay un Dios en los cielos, hermanos. Hay un Dios que puede liberarte. Hay un Dios que puede ayudarte a revelar esos misterios de tu vida. Hay un Dios que puede consolarte y que te puede dar paz. Hay un Dios que te puede sacar de ese problema que tienes. Hay un Dios, hermanos, que puede ayudarte a darle estructura a tu familia. Y el Señor a través de Daniel muestra este mismo principio y dice, el Señor que revela los misterios ha hecho al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ahora Daniel va a comenzar a decirle al rey Nabucodonosor lo que él soñó. Y note usted cómo comienza Daniel. La Biblia dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Hermano, no sé si usted nota lo que acaba de pasar. Daniel no solamente va a revelar a Nabucodonosor el sueño, pero también está revelando que Dios no solamente conoce el sueño, pero también conoce los pensamientos que Nabucodonosor tenía. Hermano, este Dios te conoce perfectamente, sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en tu mente, sabe tus preocupaciones, sabe tus tristezas, te entiende, hermano. Él sabe exactamente lo que tú estás pensando y por lo que estás pasando. Ahora dice Daniel 2:29, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser en los últimos días. Este sueño, hermanos, es para los últimos días y nos muestra una profecía que se extiende durante varios años y es una de las profecías más grandes. La Biblia dice en Daniel 2:31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en partes de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que mis hermanos, Daniel fácilmente, hermanos, describió el sueño que Nabucodonosor tenía. Nabucodonosor en este momento, hermanos, está fuera de sí. No puede creer que alguien pueda declarar con tanta exactitud el sueño que el rey tuvo. Ahora, la imagen es simple, hermanos. Si usted la está mirando a través de su pantalla, es una imagen con una cabeza de oro, brazos y pecho de plata, un vientre y muslos de bronce, los pies de hierro, y las piernas de hierro, y los pies, hay una mezcla de hierro y de barro. Ahora Daniel, hermanos, va a revelar al rey la interpretación. Daniel 2:38 nos dice que Daniel dijo al rey, tú eres aquella cabeza de oro. Daniel está revelando aquí que cada metal, específicamente el metal de oro aquí, representa el rey Nabucodonosor y su reino. Esto quiere decir, hermanos, que básicamente cada metal que nosotros vamos a ver representa un reino. Es así de simple.
Y este reino de oro, hermanos, está claramente identificado, no solamente en la Biblia, pero también a través de la historia. Usted va a la biblioteca, abre un libro de historia y usted se va a dar cuenta que uno de los reinos más grandes que ha existido es el reino de Babilonia. Un reino que efectivamente era un reino adornado con oro. Muchos historiadores están convencidos de esto y muestran que el oro era un material utilizado grandemente en el reino de Babilonia para adornar las calles de esta ciudad, Babilonia. Un reino que también es famoso por los jardines colgantes de Babilonia. Un reino que es famoso también por su ingeniería avanzada en ese tiempo. Estos jardines colgantes de Babilonia eran regados por bombas que los ingenieros babilonios inventaron. Era un reino dorado, efectivamente, hermanos. Ahora, la Biblia nos habla entonces de que esta parte representa el reino de Babilonia. Ahora Daniel va a decir qué es lo que viene después. Dice Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Hermanos, Daniel está golpeando una de las partes más sensibles en el rey Nabucodonosor, porque Nabucodonosor siempre pensó que su reino iba a existir para siempre. Y ahora Daniel está diciendo que su reino va a ser reemplazado por otro, pero no solamente otro, pero otro inferior. Hermano, esto nos muestra que no son los reyes los que están a cargo de los reinos, pero realmente es Dios quien se encarga de permitir que un específico reino gobierne el mundo, porque este reino es inferior, dice ahí la palabra de Dios. Y este reino es representado con la plata. Hermanos, este reino efectivamente cumple la profecía, porque nosotros sabemos, no solamente a través de la Biblia, pero a través de la historia, que después de Babilonia se levantó otro reino, el reino de los medos y los persas. Este reino, encabezado por el rey Ciro, por el general Ciro, fue el que destruyó y que tomó cautivos a estos babilonios, que simplemente trajo este nuevo reino. La Biblia es muy interesante respecto de esto, hermano, porque la Biblia nos dice que el rey Ciro, o el general Ciro, que iba al frente de estos ejércitos de Medo-Persia, fue profetizado por el profeta Isaías 150 años antes de que naciera. Note usted esto en el capítulo 45 de Isaías. El nombre de Ciro fue mencionado 50 años antes de su nacimiento. Dice así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro fue mencionado por nombre 150 años antes de que naciera. Hermano, ¿quién puede hacer eso si no es Dios? Por eso creo, hermano, firmemente que la palabra que estamos leyendo es la palabra de Dios, porque nadie puede hacer eso excepto Dios. Y dice, al cual tomé por su mano derecha para sujetar a las naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Efectivamente, este versículo, hermanos, no solamente describe a Ciro como general y dirigente de aquellos que iban a conquistar Babilonia, pero también dice la manera en que ellos iban a conquistar. Ellos abrieron las puertas de Babilonia porque en ese día, el 13 de octubre del año 539, Babilonia había dejado las puertas abiertas, hermanos. Esas puertas estaban cerradas obviamente diariamente para evitar que el enemigo entrara, pero ese día había una fiesta en la sala de el rey en ese tiempo, el nieto de Nabucodonosor, y ellos evidentemente nunca pensaron que su reino iba a ser destronado, pero eso, hermanos, recordemos que estaba profetizado en la palabra de Dios, y la Biblia dice exactamente cómo es que esto iba a ocurrir. Los babilonios dejaron estas puertas abiertas por donde entraba el río Nilo. Lo que hizo el rey Ciro, o el general Ciro, fue desviar esta cauce del río para que los soldados pudiesen entrar por debajo de estas puertas. ¿Okay? Y así fue destronado el reino de Babilonia. Persia, entonces, hermanos, el reino Medo-Persia, porque eran dos reinos que estaban unidos. ¿Okay? Los persas siempre fueron más fuertes que los medos, pero estaban unidos. Después de esto, dice ahí, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y mis hermanos, si usted lee este libro de historia, usted se va a dar cuenta que después de los medo-persas, usted tiene a Alejandro
de Magno. Alejandro el Magno, que es el rey de los griegos. Increíblemente, Alejandro el Magno llevaba un ejército que estaba vestido de bronce, que nos conecta efectivamente con el símbolo que es utilizado en la profecía. La Biblia nos dice que este reino se le iba a dar dominio, y efectivamente fue lo que el rey de Grecia, Alejandro el Magno, hizo. En muy poco tiempo, a los 25 años de edad, él ya era el rey del mundo, hermanos. A los 33 años de edad, él fue muerto por que simplemente no pudo controlarse a sí mismo y sus pasiones. Muchos creen que fue intoxicado por el alcohol. Muchos creen que él pudo conquistar el mundo, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Hermanos, esto es una muestra, otra vez, de que aunque estos reyes ocupan el lugar de reyes sobre la tierra, es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios quien está en control de la vida de este mundo. Es Dios quien está en el control de tu vida también. La Biblia nos dice que después de que el rey Alejandro murió, sus generales tomaron posesión del reino, y 144 años después de su muerte de Alejandro el Magno, el 22 de junio, en la batalla de Pina, el imperio de Alejandro Magno sucumbió. Y después de esto viene el último reino que está anunciado en la palabra de Dios. Note Daniel 2:40 lo que nos dice. El cuarto reino será fuerte como hierro. El siguiente reino, hermanos, en la lista es un reino de hierro. Y esto no es nada secreto para nadie. Este reino de hierro no es otro que el reino de Roma, conocido efectivamente como el reino de hierro. Este reino, dirigido por los césares de ese tiempo, fue el reino que estaba en la cabeza en el tiempo de Cristo Jesús. Es el reino que efectivamente crucificó también al Mesías. Jesús fue crucificado con clavos de hierro por soldados que vestían armamentos de hierro. Y hermanos, esto nos muestra básicamente cómo es que la profecía paso a paso nos muestra una clara descripción de los eventos futuros. Esto nos muestra que Dios está al control, hermanos, de los eventos. Daniel 2:41 dice, nos habla acerca de la parte final, hermanos, de la profecía. Dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Ahora, hermanos, note usted que el hierro representa a Roma. El hierro se divide en 10 dedos, ¿ok? Esto fue efectivamente lo que pasó con el reino de Roma. El reino se dividió en 10 reinos. Esto es lo que nosotros ahora conocemos como la Europa del oeste. Y dice ahí que ellos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En otras palabras, después de que Roma se dividió, hermanos, estos reinos, 10 reinos, iban a tratar de unirse, pero la Biblia dice que no pueden unirse, no se van a unir. Ahora, quiero mostrarle a través de esta ilustración, esta animación, estos reinos que la Biblia nos menciona, los anglosajones que se convirtieron después en Inglaterra, los francos que se convirtieron en Francia, los burgundios que se convirtieron en Suiza, los visigodos en España, los suevos en Portugal, los lombardos en Italia. Después ocuparon esa península donde usted puede ver ahí a los érulos. A usted se va a dar cuenta también en esa gráfica, hermanos, que 7 de los tribus que vemos ahí son tribus que ahora nosotros conocemos, o son reinos que ahora nosotros conocemos. Pero hay 3 reinos que ahora no aparecen en el mapa, precisamente los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Después, hermanos, en esta serie vamos a encontrar por qué ellos ya no están en este mapa. Ahora, hermanos, los alanos se convirtieron en los alemanes, ya lo dije, burgundios, suizos, los franceses, los italianos, los ingleses, los portugueses, los españoles. Y como le dije, los érulos, ostrogodos y los vándalos están extintos. La Biblia nos dice que ellos iban a tratar de mezclarse por medio de alianzas humanas. Y hermanos, si tuviera la oportunidad de ir a Dinamarca,
usted se daría cuenta de algo muy interesante. En Dinamarca hay un museo, donde hay un mural, y en este mural se muestran las diferentes relaciones familiares entre diferentes reyes y reinas de Europa. En otras palabras, estos reyes de Europa durante muchos años han tratado de unir los reinos de Europa para volver a crear un imperio mundial. Pero usted recuerda lo que la profecía dice. La profecía es segura, hermanos. Y la profecía dice que estos reinos no se van a unir nunca más. No va a haber un reino mundial terrenal. Y muchos de ellos lo han intentado. Carlomagno lo intentó y fue derrotado. Carlos V fue derrotado. Luis XI fue derrotado. Napoleón Bonaparte y su gran poderoso ejército francés fue derrotado. El emperador Guillermo II derrotado, y uno de los más actuales, Hitler, queriendo crear un imperio mundial, también fue derrotado. Hermanos, esto no depende solamente de la voluntad humana, hermanos. Recordemos que desde el principio Dios nos muestra que Él está detrás de la historia y Él dirige los acontecimientos humanos de la manera que Él desea. Y hermanos, una de las cosas que dice la palabra de Dios es que no se unirán el uno con el otro. Por tanto, hermanos, podemos estar seguros de que nuestro futuro está en manos del Señor. Cuando nosotros depositamos en Él nuestra vida, nuestra voluntad, el Señor tomará cuidado de cada uno de nosotros, estamos seguros. La Biblia dice que Nabucodonosor estaba impresionado, hermanos, por lo que estaba sucediendo, por lo que Daniel estaba hablando. Ahora, la última parte, hermanos, del mensaje nos habla acerca de una piedra. Dice, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este reino, hermanos, que Dios va a establecer, es un reino que va a permanecer para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, dice, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mis hermanos, estamos esperando y aguardando por esa roca no cortada con mano humana que vendrá y establecerá este reino de paz. Esa es la razón por la que estamos aquí, hermanos. Y si tú fuiste capaz de estar escuchando este mensaje de principio a fin, te darás cuenta claramente que el Señor está en el control de los acontecimientos de este mundo. Y más aún, hermanos, el Señor está al tanto. El Señor está al tanto de tu vida. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Y el Señor le interesa tener una relación más cercana contigo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere cuidar de ti. El Señor quiere cuidar de tu familia. El Señor quiere protegerte del enemigo. Así que la invitación, hermanos, es para que cada uno de nosotros aceptemos esta invitación. Note lo que Apocalipsis 11:15 dice. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Y Él, note, Él, Cristo Jesús, reinará por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos dice que Nabucodonosor se humilló delante de Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Por qué? Porque Él revela los misterios. Él revela los misterios, hermanos. Es solamente Dios quien puede ayudar a revelar estos pesares más profundos de nuestra vida. Es solamente Él, hermanos, que nos puede ayudar. Lamentablemente, hermanos, hay muchos de nosotros que estamos batallando con nuestros propios problemas y tratamos de resolvernos con nuestras propias fuerzas. De acuerdo a la palabra de Dios, esto es imposible, hermanos. Necesitamos venir ante Él y rendir nuestras vidas completamente. Así que este es mi mensaje para ti, que espero haya creado un deseo en tu corazón y en tu mente de confiar en el Señor. La profecía es segura, hermano. Y el Señor muestra que muy pronto Él vendrá junto con sus ángeles a establecer este reino de amor. Mientras tanto, hermano, prepárate. Prepara tu corazón, prepara tu vida para recibir primero al Señor en tu corazón, para que cuando Él venga estemos listos para vivir con Él. Que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de haber escuchado este mensaje,
de saber que en tu palabra podemos encontrar esperanza, podemos darnos cuenta de que el mundo y su historia fue predicha de antemano, lo que nos da la seguridad de que tú conoces el fin desde el principio, lo que nos da la seguridad de que tú estás al tanto de estos acontecimientos y nos da la seguridad, Padre, de que si tú conoces estas cosas, también conoces nuestras vidas, conoces nuestros pensamientos. Así que, Padre, pido una bendición para aquellos que nos están escuchando, que tú, Señor, hagas un trabajo especial en cada uno de nuestros corazones. Te pido esto, Padre, no por nuestros propios méritos, pero por los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.